introductoria, vemos de que la columna es este elemento que soporta tanto el tronco como las vísceras que se encuentran en el abdomen, ¿no? Y la cabeza, lógicamente. Está compuesta por los vértebras y los discos intervertebrales. Se puede diferenciar en su longitud de 5 regiones que ustedes ya lo han estudiado en anatomía, ¿no? La región cervical, la región dorsal donde están las costillas, la región lumbar, la sacra y la coxígea. Y vamos a hablar de todos ellos unos pequeños datos. Como ven, esta configuración de vértebra con disco intervertebral, a pesar de que el movimiento que se da es entre 5 y 10 grados para cada unidad de la columna, en su conjunto nos permite grandes movilidades, ¿no? Tanto de inclinación lateral derecha, izquierda, nos inclinamos hacia adelante, que llamamos flexión de columna, y nos inclinamos hacia atrás, que es la extensión. Una de las funciones importantes que tiene la columna es que tiene un agujero por donde pasa la médula espinal. El disco intervertebral está configurado de un anillo fibroso y en la parte céntrica tiene una pulpa espesa que le llamamos núcleo pulposo. Permite esta función de amortiguamiento de la parte vertebral y como ven nos permite una gran movilidad, ¿no? La columna vertebral acá la tenemos y la diferenciamos en 3 segmentos a su vez para ver las cuestiones patológicas, ¿no? Esto ya lo he diferenciado de estos autores, Dennis, y él considera que existe a su vez 3 columnas. La columna anterior, que es esta, que está conformada por la mitad anterior de la vértebra, la mitad anterior del disco y el ligamento longitudinal anterior que acá se ve en este esquema. La columna media, que está configurada por la mitad posterior del disco, la mitad posterior de la vértebra y a su vez de este ligamento que es el ligamento longitudinal posterior. Y la columna posterior, que vendría a ser el número 3, que está conformada por las láminas que se encuentran aquí. Se encuentra el ligamento amarillo, que es este pintado de amarillo, las apoyas espinosas, el ligamento supraespinoso, o sea, encima de las espinas, el ligamento interespinoso, o sea, el que va entre las espinas. Acuérdense que las espinas son las que nos estamos tocando ahorita, ¿no? Las que están bien atrás. Y también tenemos este ligamento que es el ligamento amarillo, como ya se dijo, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿por qué motivo? Porque según Dennis, cuando existen 2 columnas afectadas, se considera una lesión inestable. Entonces, ustedes ahora, viene un primo y le dice, mira, ¿sabes qué? A Miguelito le han tomado esta radiografía y tú dices, sí, quedó columnas alteradas, es una lesión inestable. Y ya se ganaron pues el respeto de toda su familia, ¿no? Porque siempre cuando estamos estudiantes viene el primo, el sobrino, el tío y dice, hijito, mira, me ha afectado esto, y uno piensa que ya lo sabe todo, pero hay algunos tips que deben aprender, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que está acá, ¿no? ¿Qué columnas estarían afectadas en esta imagen? La columna anterior, ¿qué más? La media. Entonces, ¿esta es una lesión estable o inestable? Inestable según Dennis, ¿no? Según Dennis, esta es una... Entonces ya estamos haciendo un diagnóstico para saber si esto es una lesión inestable o no. Como hemos dicho, la columna nos permite estos movimientos tan gráciles de esta gimnasta, ¿no? En la gimnasia nosotros vemos movimientos muy bonitos, ¿no? Que nos permiten hacer este tipo de actividades. Pero vamos a ver entonces las lesiones de la columna cervical. Las lesiones de la columna cervical, las causas más frecuentes son los accidentes de tránsito. Creo que esto no lo usamos, ¿no? A ver, hola. Aunque mi voz creo que sí llega hasta allá, ¿no? Si no me escuchan, acérquense. Por suerte tengo, no sé si mi voz llegue hasta allá, pero bueno, ahí sí se escucha. Accidentes de tránsito, zambullidas en piscinas, como se ve aquí, y heridas por proyectil de arma de fuego son las principales causas de las lesiones de la columna cervical.
Según el mecanismo lesional, tenemos lesiones por aceleración, desaceleración, lesiones por extensión, lesiones por flexión, lesiones por lateroflexión y lesiones combinadas, hay flexión, rotación, extensión, etc. Visto así como que no se ve tan agradable, ¿no? Vamos a ver. No tuvimos ni un candidato ni un video humano, así que pusimos el muñeco para ver este tipo de lesión, ¿no? Lesión por aceleración, desaceleración. El vehículo va hacia adelante, choca, es sujetado por el cinturón y el cuello va hacia adelante en forma de látigo, ¿no? Por eso se llama lesiones por latigazo. Entonces, esta es una lesión de aceleración, desaceleración. Algunas veces ha venido en el examen. Acá no vimos bien, así que vamos a pedir al VAR que nos repita la imagen. Él se agarra la cabeza, ¿no? Hay algo. Hay algo, a ver, veamos qué ha pasado. Vamos a ver. Su cabeza fue proyectada hacia atrás, ¿no? Con las rodillas de su mismo amigo. Este es un paciente que tuvo una lesión por extensión. Él falleció camino al hospital. La lesión fue muy seria, ¿no? Entonces esta es una lesión por extensión. Para lo que estábamos viendo, esta chica tan bonita, creo que es una gimnasta colombiana, me parece. Esta es una lesión por presión, ¿no? Entonces ha caído sobre la zona, casi llega a completar todo. E inmediatamente se agacha, y cuando hay estas lesiones no hay que desesperarse, no hay que ir a ver al paciente, como vamos a ver después, no levantarla, hablar, especificar claramente si tiene movimiento de las extremidades, etc., ¿no? Entonces veamos este por lateroflexión, como que no se ve muy bien acá, el VAR quizás nos ayude. Es una lesión muy seria, ¿no? Él cae y flexiona hacia el costado. Este es un arquero que pudo levantarse y continuar con el partido, o sea, ha tenido un buen cuello para soportar esta lesión, porque esto puede llevarlo inclusive a situaciones de muerte, ¿no? Y las lesiones por movimientos combinados aquí, donde el cuello se hace para todos los lugares, ¿no? Se salvó este que está acá, se salvó. El otro también, el otro. Las dos chicas que no tuvieron una reacción las agarró más rápida la chica, por favor, para la próxima. Tirarse encima del carro sería lo mejor, ¿no? Los que están también. Saltar un poco para que el carro no te agarre de frente, ¿no? Lo hemos visto en una velocidad 4 veces menos, hemos ido quitándole velocidad al video para que ustedes vean, y a pesar de eso los movimientos son muy marcados, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por la clínica. Hay un dolor cervical tras el traumatismo. En los casos leves, o sea, en los casos donde no hay mucho problema, este dolor es intenso por las primeras 24 horas. Si el problema es severo, el paciente va a tener un dolor muy intenso los 2 o 3 primeros días. No confundir acá esto que se pone abajo. En los casos leves, el problema cede generalmente a los 10 días. El dolor muy intenso es las primeras 24 horas, o sea, es un dolor demasiado intenso. En el severo es 3 días. Este dolor muchas veces se acompaña de una irradiación hacia la zona del occipuxio, o sea, el occipital, y aumenta con los movimientos. Por eso es que a estos pacientes se les pone collarines o cualquier cosa. Estoy en el Serums, ¿con qué hago un collarín? ¿Con qué harías un collarín en el Serums? No tienes collarín. Con yeso, claro, pudieras hacer, pero el yeso le puede lastimar. Puede hacer una férula, ¿no? Y de repente, como ya ahora vamos a hacer férulas, de repente haces una férula y le envuelves en algodón, le pones una bendita para que no le raspe, y como lo hiciste delgado, o un pedazo de cartón, ya tienes tu férula, ¿no? O le dices una chopita vieja, la rellenas de algodón o de trapos y le pones un alfiler, bueno, es peligroso, si no le pones unas puntaditas ahí y ya tienes una férula. El peruano es muy imaginativo, así que ustedes cuando vean a hacer van a comprobar esa situación, y si no lo son van a tener que hacerlo. Bueno, el dolor también puede ser unilateral y puede irradiarse a los hombros y a los brazos.
Hay que tener cuidado que en algunos casos de traumatismo craneoencefálico, o sea, cuando está comprometida ya la esfera cerebral o intoxicación etílica, que ha ocurrido, ¿no? A veces viene y dice, ese borracho déjalo por ahí nomás, y a veces hay lesiones de cuello y politraumatizados pueden ser silentes, o sea que hay que tener mucho cuidado con el cuello. Es importante la actitud que hacen los bomberos, ¿no? Y a veces uno cuando está en el hospital dice, esta gente tiene una caída simple, viene el bombero y lo ha traído en la camilla y lo trae con un collarín, y dice, es bien exagerado. No, están bien entrenados, muy buenos los bomberos que tenemos. También puede haber sensación vertiginosa y tinnitus, que es este ruido incómodo en el oído. La sensación, el vértigo es diferente al mareo, ¿no? ¿En qué se diferencia el mareo del vértigo? Si alguien lo sabe, el mareo es que tú estás caminando y como que te caes, ¿no? En el vértigo es imposible caminarse, ¿no? En el vértigo tú giras alrededor de los objetos. Entonces es una sensación, a mí me ha dado en una sola oportunidad una situación que tuve, un vértigo hace muchísimos años. Es una sensación desesperante, ¿no? No puedes calmarlo, ¿no? Porque tú el mareo te acuestas y te pasa. Pero la sensación vertiginosa, tú comienzas a girar, cierras los ojos igualito, giras alrededor y estás en esta tonada donde estás, parece viajando alrededor de los objetos a pesar de que estás con los ojos cerrados y descansando. En la exploración física vamos a tener contractura de los músculos del cuello, del esternocleidomastoideo, los escalenos, el trapecio. Hay dolor al palpar las apoyas espinosas, puedes palparlas. Y los cuerpos vertebrales va a ser difícil porque están hacia adelante, pero en la zona del cuello, en la zona lateral, pudieran tener quizás acceso a los vehículos laterales. En las radiografías, lo que pedimos, ahora es muy fácil, ¿no? Porque tenemos la tomografía en muchos de los hospitales. Antes teníamos solo la radiografía, no se posterga, la radiografía de todas maneras. A pesar de tener tomografía y de tener resonancia, siempre la pedimos tanto la de frente y la de perfil. La que a veces no pedimos ya son estas radiografías transorales que se toman con la boca abierta y las oblicuas. Se tomaban las transorales porque en esta condición podías ver la apófisis odontoide. Acuérdense que la apófisis odontoide es de esta manera donde gira la primera vértebra, ¿no? Entonces nos permite hacer esto porque tenemos la apófisis odontoides y la vamos a ver después de su patología de los odontoides, ¿no? La tomografía que nos permite los cortes y mucho mejor la tomografía esteroidal multicorte que nos permite cortes y nos permite reconstrucción todavía, ¿no? Y la resonancia magnética. Bien, esto es lo que yo les decía, estos son los resúmenes y la comparación. Aquí vemos toda la fractura de Atlas, o sea del AC1, que son la fractura aislada del cuerpo del arco anterior, la fractura del arco posterior, del arco anterior, la transglenoidea y la fractura de hierros. Es muy difícil encontrar estas fracturas aisladas, pero las vamos a describir. Este está aquí en el arco posterior de C1, ¿no? Vemos aquí las fracturas. Aquí vemos la puntita de la puesta de odontoides, pero esto no es de esta vértebra, sino de la que está abajo. Es más frecuente la fractura aislada del arco posterior, generalmente estable, se produce por compresión, cráneo-axis, acompaña a otras fracturas y se usa un collarín simple, ¿no? Todo está resumido ahí. Y en la fractura aislada del arco anterior es poco frecuente, se necesita una mayor inmovilización, se usa Minerva o un halo yeso, que vamos a ver después. Acuérdense del término halo yeso. El halo es esta cosa circular que se pone como si fuera el santito, ¿no? Una cosita ahí, pero vamos a verlo en los aparatos que se usan para manejo de las lesiones de cuello, que generalmente no las hace el traumatólogo, sino las hace el neurocirujano. Vamos a ver qué significa este halo yeso, que hay una serie de alternativas a esto, ahora ya más modernas. La fractura transglenoidea, la que pasa por las zonas articulares, ¿no? Y que se origina por compresión axial sobre la masa lateral, usa un collarín de tipo Filadelfia. Son estos collarines que generalmente vemos en la calle, que son un poquito más grandes, más rebombantes.
Y la fractura de Jefferson, que es una fractura ya cominuta, se ha lesionado tanto el arco anterior, puede ser transglenoidea o el arco posterior. Generalmente son estables, pero si el ligamento, aquí en esta vemos el ligamento, ven esta manchita aquí blanca, entonces esto delimita a los odontoides para que no se vaya hacia atrás, sino aquí está la médula o la última parte del bulbo. Pero aquí nosotros tenemos los odontoides y tenemos este ligamento. Si este ligamento se rompe, entonces todo el conjunto puede irse hacia adelante. Entonces aquí dice, si lesión del ligamento transverso, entonces esta es una lesión severa, esto necesita cirugía, ¿no? Si hay lesión del ligamento transverso, este es igual a ser una situación severa, igual a cirugía. Bien, aquí la vemos. Aquí vemos el ligamento transverso, ¿no? Si esto puede hacer de que esto sea inestable y que todo en conjunto, o sea, todo se vaya hacia adelante y pueda producir lesión medular. Y con respecto a la fractura de la segunda vértebra, que es el axis, la primera se llama atlas, la segunda se llama axis. Aquí podemos diferenciar dos grupos, la fractura de los odontoides y la fractura de los pedículos. Aquí vemos la fractura de los odontoides. Si es de tipo 1, que afecta solo la puntita, esta es una abulsión, es una lesión rara vez se desplaza y generalmente el trazo es oblicuo. Si es del tipo 2, que pasa justo por la parte inferior, que es el 80% de las fracturas de odontoides, esto puede alterar la circulación de los odontoides. Si hay una separación de 4 milímetros se considera inestable y es candidata a hacerse artrosis o necrosis vascular. O sea, las más conflictivas son las de tipo 2. Las de tipo 3 son fracturas que ya van más abajo, no comprometen la circulación, no hacen pseudoartrosis, son mejormente manejadas. Todas estas fracturas de odontoides corresponden al 15% de las fracturas de axis. Y las fracturas de ambos pedículos, de la fractura del ahorcado, tiene una fractura vertical. Como ven aquí, es una fractura que ya pasa no por la apófisis odontoide, sino por la zona de los arcos, del arco de la vértebra. Si hay mucho desplazamiento de esto, sí puede haber lesión neurológica y necesita tratamiento, ¿no? Aquí vemos la fractura de los odontoides, la fractura oblicua, nuevamente para que la vean tanto en esta imagen como en la imagen lateral. La de tipo 2, que hemos dicho que es la más conflictiva, que son el 80% de las fracturas odontoides, se asocia a pseudoartrosis y a necrosis vascular. Y la de tipo 3, acá se ve bastante no muy cerca a la base de la odontoide, sino bastante diferente hacia la zona de los arcos y que no compromete mucho la circulación y que son de mejor pronóstico que la de tipo 2. Con respecto a la fractura de C3 a C7 le hemos juntado todas y que son el 75% de las lesiones de la columna cervical. Entonces estas son de diferentes formas. Acá tenemos por hundimiento anterior, como ven aquí, la parte anterior se ha hundido. Tenemos también la conminuta, que significa que la fractura se fracturó en varios fragmentos. La fractura en lágrima, a esta de aquí, como ven, parece que es una lágrima. A alguien se le ocurrió y dijo, parece que la vértebra estuviera llorando, entonces vamos a decirle fractura en lágrima. Y a esta de acá le pusieron fractura en paleador de arena porque era frecuente en los que paleaban arena. Ellos agarraban la pala y levantaban y después tenían un dolor en el cuello y era porque se les había fracturado la apófisis posterior de la vértebra, ¿no? Y en libro abierto, como ven aquí, hay una boca que se abre entre las vértebras y vamos a ver. Vamos a hablar de cada una de ellas en forma muy precisa, ¿no? Aquí en la fractura del arco anterior, como ven, aquí la médula está pasando por este lado de acá. Este es el espacio de la médula, ¿no? Entonces, cuando yo tengo fracturas que están en la columna media,
o en la columna posterior, yo me preocupo de la médula. Porque si hay un fragmento aquí en la parte posterior, puede invadir la zona por donde está pasando la médula. Pero si está adelante, como que no me preocupo. Y eso es lo que dice acá, ¿no? Acá dice, no hay lesión del muro posterior, por lo tanto, neurológicamente no hay mayor compromiso, ¿no? Y como ven, no se ha comprometido mucho, solamente tengo compromiso principalmente de la columna anterior, ¿no? Porque la columna media está más o menos respetada. El muro posterior se ha respetado, entonces pudiera, como vamos a ver después los ángulos, pudiera ser considerada estable y vamos a ver en qué situaciones se considera inestable después. La conminuta, que significa que todo sí se ha roto, entonces hay que tener cuidado porque puede haber un fragmento aquí que invada el canal medular. Entonces dice acá, más o menos estable, pero si hay un fragmento posterior puede haber lesión neurológica. Entonces, ojo con este tipo de fracturas conminutas que vamos a ver después en un esquema cómo se produciría. La fractura en lágrima parece inocente, ¿no? Está llorando, es inocente. Pero para que esto ocurra, lo que ha pasado es que esta vértebra ha chocado con la que está acá abajo. Y para que eso suceda, debe haber lesión de este disco. Y para que esto campanee hasta abajo, debe haber una lesión acá. Entonces vamos a verlo en un esquema más bonito. Entonces esto es una condición inestable porque está comprometiendo, y acá no lo vemos muy bien, pero después en el esquema lo vamos a ver bien, tanto la columna anterior como la columna posterior, y quizá la media, vamos a ver. Hay lesión del disco, hay lesión del muro posterior, que acá no lo vemos, pero lo vamos a ver después, de los ligamentos articulares, de los ligamentos interespinosos. Dice interespinoso, acá yo no lo veo, claro, no lo veo porque esta es radiografía, y puede haber una lesión neurológica. En el paliador de arena solo se rompe la apófisis espinosa, ¿no? Solo se rompe la apófisis espinosa, entonces estamos hablando de solo la columna posterior, entonces este es estable. No hay compromiso de dos columnas. Se produce una flexión aguda con intenso movimiento hacia arriba al paliar, y eso hace que los ligamentos contraigan y que fracture la espina, ¿no? No hay, ahí puede haber aquí sí un poquito de lesión del interespinoso, etcétera, pero no hay problema en neurología. Y del libro abierto se produce por hiperextensión, o sea, lo contrario, hacia atrás, ¿no? Por eso es que se abre como si la vértebra estuviera bostezando, ¿no? Aquí digo, acá tengo la boca normal, pero acá tengo la boca abierta, como si estuviera bostezando. Entonces, aquí puede haber compresión medular, como vamos a ver después en estos esquemas. Acá tengo la explicación de la fractura en lágrima. Miren lo que ocurre en la fractura en lágrima. Acá tenemos el fragmento, ha roto el disco, pero para que esto ocurra se ha roto el ligamento interespinoso. Entonces tengo tanto la lesión de la columna anterior como la lesión de la columna posterior, y lógicamente esto es una lesión inestable, y todas las lesiones inestables pueden tener lesiones neurológicas. Acá había un desplazamiento, lo que se llama listesis, que puede ocurrir en las fracturas cuando se abre la boca, en la que hemos visto el libro abierto, y aquí en las fracturas conminutas, como se ve en la resonancia, ¿no? Acá ven el espacio está abierto, pero aquí un fragmento posterior está invadiendo el canal, entonces está presionando hacia la zona medular. Y eso me puede dar, dependiendo de donde esté, si está en la zona del cuello me da cuadriplejía, si está en la zona lumbar me da paraplegia, ¿no? Bien, ¿cuál es el tratamiento entonces? Evitar o minimizar la lesión neurológica, la inmovilización precoz y adecuada a un collarín semirrígido como hacen nuestros bomberos, que lo hacen muy bien, y esto es importante. Está condicionado por una asistencia efectiva. Hay que hacer inmovilización precoz, el transporte rápido y seguro, reconocimiento rápido de las lesiones por el neurólogo.
Este es el halo de tracción con yeso, ¿no? Acá ven, se le ha puesto una especie de camiseta de yeso y se le ha plantado estos aparatos que tienen la propiedad de incrustarse en el cráneo, ¿no? Y por medio de estos tornillos yo puedo esto jalar hacia arriba y ofrecer tracción continua, ¿no? Antes se hacía esto en las camas, se ponía estos clavitos llegan hasta la primera, lógico, no pueden atravesar pues el cerebro, ¿no? Hasta la primera cortical del cráneo y se pone un peso para que esté continuamente traccionando la zona del cuello. Pero hay otros aparatos ya más modernos como este chaleco ortopédico. Estos eran los yesos Minerva que antes se colocaban. Yo no, me parece que una oportunidad tuve cuando era residente de segundo año, no sé tiempo. Bueno, hace 5 años nomás, perdón, hace como 30 años, y entonces ahora ya no se usa esto. Ahora, generalmente los procedimientos quirúrgicos, como ven acá, estos tornillos así inclinados son los que se colocan en las apoyos odontoides, pero se usa este tratamiento. Primero se pone el tornillo, son tornillos canulados, el clavito se ve con el intensificador de imágenes o arco en C, que permite pues, que no te vayas a estar invadiendo la médula ni estar invadiendo otras regiones que son peligrosas. Y una vez que ya tienes colocado el Kirchner, que es de diámetro de 2 milímetros, pues tú metes el Kirchner y dices, uy, me equivoqué, mejor lo saco, lo pongo en otro lugar. Estos 2 milímetros que ya perforaste, al hueso no le produce mucho problema, pero si tú pones el tornillo que tiene un diámetro de 6 milímetros y lo estás metiendo y dices, me equivocaste, ya le dejaste un hueco de 6 milímetros. Entonces la diferencia es tremenda. Entonces primero se colocan estos Kirchner y estos tornillos se llaman canulados porque en el centro, si ustedes ya han tenido la posibilidad de entrar a sala y han visto los tornillos canulados, son tornillos que en el centro del tornillo tienen un hueco que permiten que pase un clavo, ¿no? Entonces yo pongo el Kirchner y pongo el clavo, tiene un destornillador que también es canulado porque si no, no se podría. Entonces teniendo la guía del Kirchner yo voy colocando el tornillo. O se puede poner, vía anterior, placas y tornillos, como en este caso, ¿no? Aquí se han puesto placas y tornillos ahí sujetando las vértebras. Evidentemente que el movimiento ya se cancela, ¿no? Porque ya no se puede en este segmento mover, pero claro, los demás pueden compensar parte del movimiento. Lesiones de columna lumbar. Las lesiones más frecuentes son accidentes de tránsito en el 45% de los casos y caídas por precipitación, ¿no? Esto no es una caída por precipitación, esto vendría a ser parte del deporte, ¿no? No sé cómo se llama este deporte, de repente ustedes lo conocen, que te está saltando entre los edificios. Salto largo. ¿Cómo se llama? Salto largo. Parkour. Parkour. Bueno, pero tiene algo de bar también, ¿no? Porque bueno, perdónenme, disculpen, no quiero discriminar este deporte, pero bueno, actos violentos en el 15% de los casos. La frecuencia, obvio, los varones hacemos con mucha frecuencia estos tipos de deportes más que las mujeres. Y tenemos trabajos muchas veces un poquito más riesgosos. No quiero tampoco discriminar en ese aspecto, pero por ejemplo esto de hacer los edificios grandes con mucha frecuencia, veo cuando están haciendo que la mayor cantidad de personas que trabajan en esto, los albañiles, son generalmente varones. Existen mujeres, por supuesto, que hacen este tipo de labores. Charnela dorsal lumbar es más frecuente de 12 L1. Esta fue pregunta de examen. ¿Dónde es más frecuente la lesión en la columna dorsal lumbar? En la charnela. Claro, a veces no se pone eso, sino se pone de 12 L1. ¿Por qué? ¿Por qué de 12 L1? Porque acá está la explicación, dice, es la zona de transición muy vulnerable a la fuerza de rotación. Son generalmente lesiones inestables. O sea, ¿qué significa? Que la caja torácica, a pesar de que son, como vamos a ver después, la caja torácica provee cierta estabilidad a las vértebras. Dice,
que tiene que ver, en algo las apoya. Son 12 vértebras dorsales y son 5 lumbares, o sea, por cantidad yo diría debe ser más frecuente las lesiones a nivel del dorso, pero no. Las lesiones dorsales son el 25% de las lesiones a este nivel, o sea, el 75% de las lesiones de esta región dorso-lumbar afecta en la zona lumbar y son el 25% porque dice que la caja torácica provee una estabilidad, excepto en los ancianos, donde la causa más frecuente es por caídas y la ubicación es en la región dorsal y esto se debe a la osteoporosis. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que la osteoporosis afecta tanto a los hombres como mujeres, pero principalmente a las mujeres. Estas son las lesiones, aquí hemos hecho dos grandes grupos, no vamos a hablar por regiones, sino dos grandes grupos, las lesiones estables y las lesiones inestables. En las lesiones inestables tenemos estas características, por compresión axial, o sea, es decir, un sujeto que cae parado, bien paradito. Ocurre una lesión que donde se considera inestable si la columna posterior está indemne, como acá, ¿no? Como la que vimos hace un momento donde había lesiones solo de la columna anterior, ¿no? El muro posterior está sin lesión, entonces la médula está pasando por aquí. Entonces no hay posibilidad de que se haya lesionado neurológicamente. Y son frecuentes sobre todo en la región lumbar, produce vértebras bicóncavas porque acá se hace, como se aplasta, se hace un poquito más pronunciado y parece bicóncava. La presión neurológica, en este caso, cuando la columna posterior es indemne, no hay lesión neurológica. Puede haber también lesiones estables por flexión. ¿Cómo consideramos por flexión? El paciente cae, pero en este caso se va hacia adelante. Entonces hay flexión de columna y el impacto va hacia adelante, hacia la columna anterior. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Pero los ligamentos posteriores están intactos. Si la ambulación en cifosis es menor de 10 grados, que lo vamos a ver después en un esquemita, o si la pérdida de altura es menor de 40%, entonces se considera estable. Pero si la pérdida de altura de la vértebra es mayor del 50%, se considera ya en el otro grupo, en las inestables. Y eso lo vamos a ver en un ratito. Tengo también lesiones de la dorsolumbar, como hemos visto, de tipo paleador de arena, por arrancamiento de las apoyas espinosas, por contracción muscular brusca, pero pueden haber también lesiones por traumatismo, golpes, proyectiles. Me acuerdo hace en el mundial anterior, me parece, o el mundial de Brasil, Neymar creo que lo chocaron y tuvo una fractura de la apófisis transversa, creo que ya después no pudo jugar. Entonces eso entraría dentro de esta clasificación, ¿no? Por un traumatismo directo. ¿Y qué consideramos de inestables? Las mismas anteriores, pero en este caso la lesión fue mucho mayor y hizo que la vértebra estallara, o sea, se produjo una fractura conminuta. Y hemos visto que las lesiones conminutas del fragmento posterior, como aquí se ve en la resonancia, está invadiendo el canal medular y está produciendo una lesión de tipo neurológica. Entonces, además tiene dos columnas lesionadas, ¿verdad? Según el principio de Dennis. Dos columnas lesionadas significa inestabilidad y lógicamente que puede haber lesión neurológica. Depende de la conminución. Aquí lo que trata de decirnos aquí, fracturas por encima de L2 generalmente producen mayor lesión, lógico. Las fracturas que son más altas te producen más lesión neurológica que aquellas que están más bajas, ¿no? Es lógico, ¿no? Por la afección a nivel medular. Estas fracturas, por flexión y rotación,
que se llama fractura por el layo rebanadas, y son peculiares. Miren cómo se ha roto aquí el ligamento interespinoso, el ligamento longitudinal posterior, está afectando la columna posterior totalmente, está afectando el disco y ha habido fractura también en rebanada aquí, o sea, están afectadas las tres columnas. Entonces, en estas fracturas, que son de slice o rebanada, tienen con mucha frecuencia lesiones medulares y son más frecuentes en la charnela dorsolumbar. O sea, ¿cuál es la charnela? D12L1, ¿verdad? Y estas que antes eran muy frecuentes con el cinturón de seguridad, ¿no? Y que ahora pueden ser frecuentes aquellos que van sentados en el centro de la fila, de la segunda fila, ¿no? Porque en algunos carros hay un cinturón que cruza, ¿no? Que tiene doble apoyo. Pero estas que venían antes, todos tenían solamente cinturón de seguridad que agarraba solo la parte abdominal. Entonces, cuando había choque, el carro se desplazaba de adelante y tú dices, yo lo voy a agarrar con mi brazo. Imposible, porque a veces la velocidad es tan intensa que no lo puedes hacer. Entonces, ocurre una sujeción de las extremidades. Por un lado hay un atrapamiento y hay una distracción, pues tu cuerpo se hacia adelante. Entonces aquí lo dice, acá hay una distracción y hay una compresión por el cinturón de seguridad. Entonces puede comprometer también las tres columnas. Se inicia en la columna posterior y se extiende hacia el cuerpo, y puede haber una lesión neurológica y abdominal, lógicamente, por el cinturón de grado variable. ¿Qué hacemos con respecto a la clínica? Tenemos que sospechar mientras vemos cómo se debe conducir a un paciente que está lesionado. Acá le están quitando los lentes, le están poniendo el collarín simple que tienen los bomberos. Debe sospecharse todos los pacientes politraumatizados. Hay que hacer una buena historia clínica, anamnesis minuciosa. Si es trauma tibial, a veces dolor lumbar, o sea, se ha caído la persona y tenemos un problema lumbar, entonces estamos sospechando que sea una fractura patológica. La velocidad es mayor, lógicamente, porque no tenemos tiempo de verlo a una velocidad normal, así que lo van a ver rapidito. Puede indicar osteoporosis o tumor si esto ocurre, si el trauma ha sido trivial. Hay que explorar en la posición en que se encuentre, ¿no? El paciente hay que preguntarle. Se ven en lo que ven ahora. En el fútbol antes era muy aparatoso, se levantaba el sujeto rápidamente, pero si ustedes ven estos juegos de fútbol americano, la NFL, ¿NFL es otro? Bueno, sí, ¿no? NFL. Ve que ahí se ven lesiones mucho más serias que en el fútbol, ¿no? Porque van como toros y se voltean y todo lo demás. Entonces ven que se acercan al jugador, le preguntan, ven en qué situación está, y en la posición en que está, lo van tratando de examinar, luego traen la camilla y en la posición en que está, muchas veces lo llevan para evitar lesionar más. No hay que desesperarse, no hay que agarrarlo y cargarlo al sujeto, así que hay que ver eso. Una vez que ya tenemos la posibilidad de examinarlo, palpamos las apoyas espinosas, la función sensitiva, los estímulos, la palpación abdominal, si hay defensa o no, nos está hablando de un ilioreflejo. Aquí ya tenemos a nuestro paciente, que es un modelo, lo levantamos todos juntos. Tenemos que tener una voz que nos dirija, ¿no? A la 1, a la 2, a la 3 levantamos, y así de esa manera. Aquí los estudios de imágenes, vemos las radiografías, ¿no? Aquí vemos las radiografías AP y columna, las radiografías oblicuas que ya se ha dejado. Esta es una tomografía, nos permite, miren cómo el canal medular está siendo invadido por un fragmento de una fractura comminuta. Acá vemos una resonancia que nos está permitiendo ver el compromiso de una vértebra aplastada más la lesión de esta zona que vendría a ser ya lesión de partes blandas, ¿no? Y acá es lo que habíamos dicho, cómo evaluar que esta sea una lesión estable o inestable. Si nosotros medimos la vértebra anterior y medimos la vértebra lesionada, y acá por ejemplo tengo 5 centímetros y acá tengo
2 centímetros, entonces significa que ha perdido 3, y eso en porcentaje sería el 60%, entonces ya ha perdido más del 50%. Esto vendría a ser una lesión inestable. Si por el contrario yo mido que esto mide 5 y acá mide 3 centímetros, lo que ha perdido ha sido 2 centímetros, en porcentaje vendría a ser el 40%, entonces todavía consideraría que esta es una lesión estable. Entonces puedo hacer también las mediciones de los ángulos como acá, que dijimos que 10 grados nos permitía saber, pero es un poco más complicado, creo que este es más simple, y el desplazamiento hacia adelante en los casos de listesis. Bien, en el tratamiento, movilización en bloque, reposo en cama dura, si es que no se va a hacer cirugía, analgesia y relajantes musculares. La función intestinal puede verse abolida, así que hay que darle una dieta adecuada y isoterapia. Se puede hacer uso de las ortesis, como vamos a ver después, semirrígidas en apoyamiento. Antes se ponía yesos, ahora ya no. Diferentes tipos de corsés, pero la mayor parte hacen ahora cirugías y vamos a ver lo que se hace ahora. Vertebroplastía en algunos casos, cuando la vértebra se ha aplastado. Este término de vertebroplastía significa que tenemos como si fuera una llanta desinflada, ¿no? La vértebra está aplastada, llegamos a la vértebra con los aparatos que nos permiten radiográficos del arco en C y a veces otro tipo de aparatos con una aguja, y una vez localizado dentro de la vértebra aplicamos cemento para que esto se hinche y recupere la altura, como si fuera una llanta. A eso se llama vertebroplastía. Estos son los diferentes manejos que teníamos antes. Se ponían este tipo de aparatos, la cama balcánica con un cinturón para forzar a la hiperextensión. Esto era la forma como se colocaba el yeso, una cama alta con una cama baja, muy difícil de poner. A veces te quedaba apretado, te llamaban y tenías que sacar el yeso. A veces el paciente decía: doctor, se me acaba de caer el yeso porque quedó muy flojo. Era un problema. Con este tipo de ortésicos que viene con pega-pega es muchísimo mejor, se ajusta mejor, porque el paciente cuando come se le hincha la barriga, se puede soltar un poquito la faja, es mejor. Estos son los procedimientos que se ponen, son las barras con tornillos, y existen otros tratamientos también que vamos a ver después. Las complicaciones: trombosis venosa profunda, infecciones urinarias porque el paciente está mucho tiempo acostado, también problemas de neumonías, infecciones respiratorias, úlceras por decúbito. Como ven aquí, de tanto estar encamado, le salen heridas en la zona dorsal, en la zona sacra. Esto puede llevar al éxito del paciente, o sea, que fallezca por sepsis generalizada. Siendo una úlcera es una sepsis localizada. Deformidades cuando se usa tratamientos, deformidad y angulaciones cuando se usa tratamientos conservadores, o sea, cuando no se corrige con exactitud la parte vertebral. Y aquí vamos a ver algunos videos sobre tratamientos que antes no llegaban al Perú. Esto lo estoy mostrando ya hace cerca de unos 8 años o quizás 7 años. Aquí vemos una lesión por extensión, ¿no? Según el mecanismo es una lesión por extensión. Se han dañado los discos intervertebrales, estamos reemplazando los discos intervertebrales. Se le está poniendo una placa anterior ahí, por la parte anterior, pero por la parte posterior estamos poniendo estas barras, ¿no? Son empernadas ahí en las diferentes vértebras. Lógico que todo este segmento vertebral va a perder movilidad, ¿no? Ahí se están colocando. No teníamos esto, ya se están poniendo este tipo de aparatos en el Perú. Obviamente que un aparato como esto puede costar aproximadamente unos 40.000 o 60.000 soles, cual se hace muy difícil para la adquisición, ¿no? Esto es lo que hemos visto, una lesión por extensión. Lesiones del sacro. Este es lo último de la columna. Aquí vemos las lesiones del sacro, son en 3 zonas. En la zona 1, que es
la zona esto del sacro que no tiene compromiso de tipo neurológico, la zona 2 que afecta a los agujeros y la zona 3 que puede afectar ya el canal medular, que también puede ser longitudinal o transversal. Aquí tenemos los pequeños resúmenes. La lesión de tipo 1, que es la donde compromete las alas del sacro. Se ha visto lesiones neurológicas a veces en las raíces, no en el nacimiento, sino ya en la progresión de la raíz, el 5% de los casos, generalmente la raíz de L5. Y en la zona 2 podemos tener déficits neurológicos hasta en el 30% de los casos, puede involucrar las raíces S1 y S2 del sacro, ¿no? Y se asocia también a veces a dificultades en la fijación de este tipo de lesiones, ¿no? Porque a veces uno puede sujetar estos contornidos y no sabe si es que va a apretar más de la situación neurológica. Y en la zona 3, que es la longitudinal, donde puede haber un 60 a 100% de déficit neurológico, ¿no? Que puede ser pregunta. Aquí puede afectar la zona de la caudequina y puede producir lesiones tanto en la médula, puede haber disfunción sexual, etc. Bien, vamos a hablar ahora sobre las lesiones de pelvis. Para empezar vamos a ver sobre las cuestiones radiológicas. Aquí tenemos las diferentes formas de radiologías que vamos a explicar. Las proyecciones AP, la anteroposterior, la cefálica, la caudal, la proyección de salario obturatriz, que la vamos a explicar, y la tomografía y la resonancia. Esto era esta es la imagen más o menos de lo que vemos en una radiografía de pelvis, ¿no? Esta es una cuestión muy interesante. Acá veo la ilíaca, el sacro, el coxis, la articulación sacroiliaca, que la veo aquí, ¿no? Veo la rama ilopúbica, que es esta, y esta es la rama isquio, donde estamos sentados ahorita, donde están sentados. Este es el isquio que se va hacia el pubis, ¿no? Y veo el cuello femoral, la cabeza femoral, etc. Pero si ustedes ven bien la radiografía, no la ven solamente un manchón así, sino que hay diferentes tonalidades. Entonces podemos rescatar en la radiografía el borde, el fondo acetabular, y veo aquí la cabeza que llega, que es paralelo al borde acetabular, pero al mismo tiempo veo esta rayita aquí que me da un margen, y otra más que aquí ya se ve un poco más difícil, que me da diferentes zonas, ¿no? Por ejemplo, esta es la parte posterior del acetábulo y esta es la parte anterior del acetábulo, que vendría a estar dado aquí. Ya son para ojos entrenados, lo cual va a ser difícil. Entonces, tengo que acostumbrarme a verlo sano para yo ver y decir: acá hay un escolón. Acá veo el fondo acetabular, pero paralelamente debería ver la cabeza femoral. La cabeza femoral la veo acá, pero debería ver el acetábulo paralelo a ella. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta simple radiología? Se ha perdido la congruencia del acetábulo con la cabeza femoral. Eso se llama luxación. Luxación de cadera. Pero a su vez veo este fragmento. Entonces, ¿por qué es que se ha luxado? Porque hay un pedazo que se ha roto. Entonces hay una pared del acetábulo que se ha roto y eso lo hace incongruente, y por eso es que la cabeza zapa del acetábulo. Entonces, la traumatología es bonito porque tiene mucha lógica, ¿no? y es interesante. Bueno, acá vemos la radiografía de entrada, la que acá habíamos puesto como radiografía cefálica de 40 grados. ¿Por qué es cefálica? Porque está hacia la zona de la cabeza y se dirige en este ángulo hacia los pies. ¿Qué nos permite ver eso? Nos permite ver el anillo pélvico. Miren cómo se ve el anillo pélvico, todo enterito. Me permite ver
la zona sacroiliaca esté indemne para que los ligamentos no se hayan roto. Y acá también logro ver la sínfisis, ¿no? Porque en la radiografía AP yo puedo ver esta imagen, ¿no? Si ustedes la ven de lejos, dice, está bien, ¿no? Porque la radiografía es una sombra. Y si yo sombreo estos huesos así, me va a dar como si estuviera normal. Pero si yo lo cambio de posición y lo pongo así, dice, no, este lado está hacia adelante y el otro está hacia atrás. Esa es la intención de las diferentes imágenes que tenemos, ¿no? Por eso es que pedimos la radiografía AP y la lateral. Y esta radiografía donde se ve el murciélago, ¿no? Aquí ven los ojos del murciélago y las alas. Esta es la radiografía de salida outlet, esta es inlet, y va caudal de los pies hacia el abdomen en 40 grados. ¿Y qué nos permite ver? La sacroiliaca nos permite ver claramente el sacro, ¿no? Principalmente la sacroiliaca, porque eso va a ser importante después cuando veamos lesiones de pelvis. Y con respecto a la radiografía alar, la lesión aquí está en la cadera derecha, en ambos, este mismo paciente, y le estamos obteniendo dos imágenes. En la alar se levanta la cadera sana 45 grados, entonces si yo estoy acá y el aparato está ahí, cuando yo levanto, y acá está mi pelvis así, cuando yo levanto esto, se va a ver mi mano ya no en una perspectiva lateral, ¿no? Porque miren, así se va a ver como que se va a ver más flaca mi mano, ¿no? Pero si yo lo pongo así, como que se va a ver la extensión de mi mano. Eso es lo que ocurre acá. Miren la extensión de la pelvis, ¿no? Se ve todita la pelvis, ¿no? Porque la pelvis se acuesta, ¿no? Sobre la camilla. Por eso es que se llama alar, porque se ve toda el ala ilíaca aquí, ¿ves? En cambio en la obturatriz levanto la cadera enferma 45 grados, la que está en lesión, y al hacer eso lo que se ve más claramente es el agujero obturador, obturatriz. Entonces por eso es que esta se llama radiografía obturatriz. Y ambas tienen diferentes características. Con la radiografía alar yo veo la columna posterior más, y con la radiografía obturatriz yo veo la columna anterior mejor. Entonces ojo con eso para el examen. Acá vemos la anatomía. Como ven, en la anatomía tenemos el sacro unido, o sea, la pelvis es la unión de los dos ilíacos con el sacro. Los grandes ligamentos posteriores que son importantísimos en la estabilidad de la pelvis. Tenemos también sacroiliacos anteriores, pero los más importantes son los posteriores. Acá tenemos la sínfisis, que también junta, lo cual nos da una característica de un anillo, por eso se llama anillo pélvico, ¿no? Acá lo vemos en el aspecto óseo, los grandes ligamentos sacroiliacos posteriores. Acá vemos el esquema de cómo es esto, ¿no? Y el acetábulo. El acetábulo es redondo, pero acá, para que se entienda mejor, lo he puesto como un dadito, como si fuera un dado. Si yo veo el acetábulo en esta postura, tiene una pared anterior, tiene un techo, tiene un fondo, tiene una pared posterior, ¿no? Acá, esta es la pared posterior, este es el fondo, esta es la parte anterior y el techo, y tiene aquí, por donde entra la cabeza, que está vacía, y en la parte de abajo tiene un ligamento. Entonces, miren lo que dice aquí, a eso se refiere este tema. Techo, pared anterior, fondo y posterior. Eso es lo que nosotros diferenciamos aquí. Acá está el techo, el fondo, hacia adelante, hacia el pubis, la pared anterior, la pared posterior. Esto está vacío por donde entra la cabeza femoral, y acá tenemos un ligamento grande que es transverso.
Bueno, mis alumnos han podido ver el día de ayer el acetábulo en la cirugía de prótesis de cadera que tuvieron la oportunidad de ver. Y bueno, no les hemos explicado claramente dónde estaba el techo, todo, pero sí pudieron ver el acetábulo, inclusive en la pantalla de TV. Y el acetábulo está conformado por estas columnas, ¿no? La columna anterior y la columna posterior, como vamos a ver después. Bien, aquí vamos a ver algunas imágenes que son importantes en la radiografía. Esta vendría a ser la línea iliopectínea. Esta línea va del ilio, pero se va hacia la parte del isquio, entonces es la línea iliosquiática. Esta imagen que parece una lágrima, que se ve aquí, como si fuera una lágrima, le hemos puesto lágrima, así la imagen de lágrima nos permite ver el fondo acetabular, eso nos indica el fondo acetabular. Este es el techo, el labio anterior y el labio posterior, que no se identifica muy claramente ahorita por los colores. Bien, entonces lo que vamos a tratar ahora son lesiones de pelvis, ¿no? Obviamente que las lesiones de pelvis no se producen si no se producen por situaciones serias. ¿Quién tuvo la culpa acá? Yo creo que ¿El carro? Ahí vamos a ver. El carro, ¿no? El carro está pasando en rojo. Sí, el carro. ahí está. Yo creí que era de la otra. El verde está No, el verde es para la moto. De repente estaba viendo el celular o algo por el estilo. Pero, Bien. ¿entiendes el carro? Nuevamente vamos a ver la fractura del acetábulo. La frecuencia es el 5%. Hay alta mortalidad. Las fracturas del acetábulo se asocian a politraumatizados. Traumatismo directo en la región trocantérica o carga axial, o sea, caídas de altura. Según el vector, podemos presumir la lesión del acetábulo. Esta es una imagen de tomografía. Si la pierna está en rotación externa, entonces la columna anterior y pared anterior puede estar. Y la rotación externa es esto, ¿no? Si yo estoy acá y hago esto. Entonces, si el vector va hacia esa zona, el trocánter está dirigido hacia atrás y puedo yo lesionar en esta posición y se rompe principalmente la columna anterior y la parte anterior. Eso es lo que nos dice esto. O sea, estaría en esta postura. El vector vendría hacia acá y rompería. Pero esta se ha roto la columna posterior y la pared posterior, entonces ha estado en rotación interna, ¿no? Y dice, doctor, y así están los pacientes a veces en los carros a veces van con la rodilla doblada, a veces van con las piernas en los parabrisas. Las lesiones, tengo un video de una joven yendo con las piernas arriba en el panel, una lesión severísima, ya que puede llevar a la muerte, lógico. No hay que hacer esa situación. Puede haber luxación, dependiendo, si la pierna está abierta, tiene esto, si la pierna está cerrada, aducción, puede tener estas lesiones que ustedes ya la van a estudiar. Si la pierna está abierta, el fondo acetabular y la zona inferior. Acá vemos la clasificación de la fractura de acetábula de Judet y Letornet. Estas son fracturas simples cuando tienen un solo trazo y fracturas complejas cuando ya se asocian a dos trazos. Vamos a verlo en un video mejor. Acá tenemos la columna posterior, la pared posterior. Si se rompe la pared posterior, es fractura de pared posterior. Acá vemos que se rompe esta zona que es toda la columna posterior. Acá vemos la pared anterior hacia el pubis, estructura de fractura de pared anterior. Toda la columna vendría a ser fractura de columna anterior. Pero puedo tener también una fractura de tipo transversa también, ¿no? Esas serían principalmente las fracturas simples. Pero si yo tuviera, por decir, una
una fractura de columna y una fractura de la pared posterior. Acá tengo fractura de pared posterior más una fractura transversa. Fácil, la clasificación en el otro. Es lo que veo. Estás combinando. No se comprometa. Acá tengo una fractura transversa con fractura en T, ¿no? Acá veo la fractura tanto de las dos columnas, ¿no? Las dos columnas. Y acá veo una fractura también de ambas columnas, ¿no? Pero con una fractura transversal. Entonces, la fractura de Le Tournier, la clasificación de Le Tournier es aparentemente descriptiva, ¿no? Es menos complicada. Ahora, no les he traído la clasificación de AO, que seguramente los demás profesores van a traer para los demás capítulos, pero me parece que para el nivel estudiantil es más la cuestión descriptiva que una cuestión de complejos de A1, B2, no sé cuánto y todo lo demás, que es una clasificación que por más que la estudie nunca me la aprendo y es gigantesca por dentro. Así que cuando yo tengo que describir una fractura de AO tengo que entrar a mi celular o a mi texto para definirla porque es muy difícil de definir. Entonces creo que esta es una cuestión más simple y creo que para ustedes es suficiente con ello. Y además son clasificaciones que se siguen usando, no es que se hayan descartado. Este ángulo de mata era una forma simple que se hacía antes de saber si el paciente era candidato a una cirugía o pudiera el paciente ir a un tratamiento de tipo no quirúrgico. Entonces, ¿qué se hacía? Se tomaban las tres radiografías, la AP, la LAR y la obturatriz. Ya sabemos a qué se llama radiografía LAR, ¿verdad? Nosotros inclinamos y vemos todo el algo. Ya sabemos que se llama radiografía obturatriz, cuando levantamos la parte enferma y vemos el agujero obturatriz más redondito. Entonces, lo que decía Mata es que bajaba una vertical hasta el centro de la cabeza y de ahí hasta la fractura. Si este ángulo formado tenía más de 45 grados, podría ser tratado de forma no quirúrgica. Entonces decía que esta cabeza era relativamente estable. La zona de mayor fricción en la cabeza es esta zona que nosotros le llamamos el techo o el domo, ¿no? Por ahí bajan las fuerzas de tensión, entonces esa es la zona que más pudiera hacer artrosis, porque tenemos que evitar en la fractura de acetabulo, uno de los principales problemas que tenemos es la artrosis. Entonces se ha definido que tenemos que tener en las tres radiografías un ángulo mayor de 45 grados pudiera ser que sea manejado sin cirugía. Aunque ahora los tiempos han cambiado y dicen, ¿para qué someter a este paciente a reposo si con la cirugía pudiéramos estar haciéndole ya rehabilitación a la semana o a las 2 semanas y quizás pudiera desplazarse con el andador a las 3 semanas o a las 2 semanas o a las 4 semanas, mientras que con la cirugía tendría que estar encamado. Pero hay situaciones en las cuales todavía a veces no se puede operar a los pacientes y estamos obligados a hacer este tipo de manejo. Acá vemos en qué situaciones podemos hacer no cirugía y en qué situaciones la cirugía. Dice así, si hay un desplazamiento menor de 2 milímetros, puede ser candidato a no cirugía. Si la fractura no afecta a la zona de carga, ya hemos dicho cuál es la zona de carga, esta zona que llamamos domo, ¿no? Que debería ser parte del pecho. Si la fractura es una fractura baja de la columna anterior, o sea, si no afecta mucho, si la lesión posterior es menor del 20%, si el ángulo techo, o sea, estamos hablando del ángulo de Mata, que se llama también ángulo de techo. Ángulo de techo, si el ángulo de techo es mayor de 45 grados en las tres proyecciones, si el paciente tiene baja demanda mecánica, o sea, es un paciente mayor, ya no camina mucho, o si tiene una osteoporosis severa, pudiéramos hacer tratamiento no quirúrgico. ¿Y en qué consiste? El reposo en cama por 6 a 8 semanas, profilaxis antitromboembólica, ejercicios activos y pasivos
y carga parcial a la cuarta semana. Y sin embargo, para los quirúrgicos, si el desplazamiento es mayor de 2 milímetros, si hay inestabilidad de flexión en 90 grados, si hay luxación de la pared, lesión de la pared anterior, más del 40%, de la pared posterior, más del 40%, si hay subluxación o luxación, como vimos en el paciente de la foto, de la primera foto, donde hay luxación, entonces sí, amerita cirugía, ¿no? Y además había una lesión ahí de la pared posterior. Para esto hay que disponer de un cirujano experto en cadera, de preferencia hacer la cirugía entre el quinto y el séptimo día, lo cual es casi imposible en mi hospital. Ya están viendo mis alumnos que es, por más que nosotros querramos, es muy difícil operar a estos pacientes. El CIS se demora una eternidad para comprar. Estos son los abordajes, esta es la vía anterior para operar. No se necesita de un entrenamiento para colocar este tipo de aparatos, ¿no? Aquí se ha puesto una placa de reconstrucción. Este es el abordaje posterior, similar al abordaje que hicimos ayer de cadera. Se llega hasta el acetábulo y se pone una placa de reconstrucción. Acá se han puesto tornillos en el trocánter, o sea, significa que ha habido una osteotomía del trocánter. Hacemos una fractura terapéutica del trocánter, lo levantamos con todos los glúteos, tanto el glúteo menor como el mediano. El glúteo posterior se inserta más abajo, no viene en esto, y al levantar todo, vemos todo el acetábulo. Es una operación que antes hacíamos. Nosotros ahora ya no estamos haciendo este abordaje. Algunas veces estamos viendo que lo hacen, pero nosotros ya nos hemos hecho, nos vamos por un costado y sin levantar esto podemos colocar la placa con tornillos en la pared posterior. Estas son las complicaciones, la artrosis o artritis postraumática. Podemos tener también lesiones de necrosis vascular por lesiones a nivel de los vasos del cuello femoral. Hay también esta miositis osificante. Aquí vemos que todo el glúteo se ha osificado, lo cual hace que esta articulación no se mueva. Puede también tener procesos infecciosos. Así que esas son las principales complicaciones de la sentada. Pasemos ahora a la fractura de pelvis. Esta es la última. Se puede producir por fracturas, son el 3 al 5% de todas las fracturas y existe una mortalidad importante. Aquí, por ejemplo, no parecía tan fuerte, ¿no? O sea, a mí me ocurrió una cosa similar, fui enjuiciado por 200.000 y tantos soles, a pesar de que aparentemente el que tiene la culpa es este señor, pero el que conduce el vehículo siempre tiene la culpa. Por más de que tú digas, no, el señor se cruzó, no, siempre el que tiene el vehículo tiene. Y a mí me ocurrió en la noche, en apagón, o sea, ni siquiera la señora se cruzó. Tuve un problema muy serio. Bueno, cuando las lesiones son abiertas, la mortalidad puede ser hasta del 50%. Y cuando las lesiones son cerradas, llega a 15%. También se puede producir con estas lesiones simples, ¿no? En los ancianos. Miren, por ejemplo, acá está jugueteando con sus nietos, cae de costado, pero las lesiones son probablemente no tan complejas como esta, ¿no? Aquí esta señora que baila, pero el señor se le tapa los dedos y ella cae de costadito y se lesiona la pelvis. Como ven acá, ¿no? 60% por accidentes vehiculares, el de la moto, el conductor 12%, 9% el pasajero. Y las caídas en los ancianos simples, a veces se caen de los asientos, pues estas situaciones tan peculiares como esta, ¿no? Bien. Sí es una travesura tremenda, ¿no? ¿Qué quería hacer la señora ahí? Bueno, clínica, hay dolor, hipersensibilidad, dificultad para caminar. Esta clínica más va dirigida para estos ancianos, ¿no? Porque la lesión del señor atropellado ya viene pues en politraumatismo, ¿no? O sea, ya no lo encuentras así, ya lo encuentras en unidad de trauma shock, etcétera, o en UCI, ¿no?
puede haber crepitaciones o equimosis. Más que todo, esta clínica va dirigida para la persona mayor que a veces aún camina, pero que tiene dificultades para caminar. En la exploración, la palpación, el pubis, las crestas ilíacas, las articulaciones sacroiliacas, el sacro, etc. Y hacer una exploración de tipo neurológico. Acá vemos las causas: compresiones antero-posterior por el atropello, impacto del motociclista, aplastamiento, caída de altura, la compresión lateral, como en este caso, ha sido impactado aquí y ha roto la pelvis, en caso de colisión vehicular o atropello, la caída a horcajadas, que yo le he visto, que ahora estoy viendo en lo que hacen el scooter, ¿cómo se llama? ¿Skateboard? El skate, pero ¿cómo se llama el que hace el skater? He visto los skaters, ¿no? Porque se suben en los muritos y al final se caen ahí sentados. Así en la barra, ¿no? Pueden producir este tipo de fractura de la rama en alas de mariposa. No, y al final puede tener lesiones uretrales, y a veces las lesiones uretrales no son tan simples. Bueno, el cizallamiento vertical, caída de altura, este se llama caída a horcajadas, ¿no? Montar se llama caída a horcajadas. Y esta es la clasificación de Tai que la vemos, que le hemos preguntado en los exámenes anteriores. Es muy simple, parece compleja, pero les he puesto esto en un solo cuadrito y les voy a dar a entender para que ustedes lo aprendan con facilidad. Tipo A, sin compromiso el anillo pélvico. O sea, en estas fracturas, en estos tipos de fracturas, como ven, el anillo pélvico no tiene compromiso. Acá vemos una fractura de una rama, pero esto no le llega a dar compromiso al anillo pélvico. En esta, que es la 2, acá vemos la abulsión de la espina ilíaca antero-superior por contracción. Acuérdense que en la espina ilíaca antero-superior se inserta el sartorio y a veces el sartorio se contrae fuertemente y arranca y te produce una abulsión de la espina ilíaca antero-superior. Esa es la A1. O las fracturas de sacro, que ya las hemos visto, donde tampoco hay compromiso del anillo. Entonces, en la de tipo A no hay compromiso del anillo pélvico. Entonces, la situación va con la de tipo B y con la de tipo C. ¿Qué dice la de tipo B? Dice estable vertical, pero inestable rotacional. ¿Qué significa eso? Ya, yo voy a asemejar que esta es una pelvis. Entonces, ¿qué pasa con la de tipo B? La parte posterior está todavía fija, porque si estuviera rota me daría inestabilidad vertical. O sea, yo piso y como no tiene sujeción, esto se va arriba. Pero estas fracturas de tipo B se caracterizan porque tienen inestabilidad rotacional, o sea, horizontal, se abren. Entonces, esa es la característica de las B. Son fracturas que se abren, ¿no? Y acá lo vemos en los esquemas, Acá tenemos la de tipo B1, que es el libro abierto. Se ha roto el ligamento sacroiliaco anterior, pero no el posterior, miren. Miren las características de los esquemas. En toda la de tipo B, el ligamento sacroiliaco posterior está indemne. ¿Qué dijimos de los ligamentos? ¿Cuál es el más importante? El ligamento sacroiliaco posterior. Y van a ver que en las siguientes, en la de tipo C, en todas está roto el ligamento sacroiliaco posterior. Y esa es la que te da la inestabilidad vertical. Significa que si a este paciente no le hacemos nada, cuando él pise, no hay nada que lo sujete y la pelvis se va para arriba. No hay nada que lo sujete. Entonces, yo digo, piso y todo se va, termina en la zona pélvica. Entonces, acá tengo las diferentes características. Acá ha habido una compresión adelante y la pelvis se ha abierto. Acá ha habido una compresión lateral y la pelvis se ha cerrado y se ha montado.
Y en la de tipo B, la lesión ha sido no solo del lado derecho o izquierdo, sino de ambos lados. Por eso acá vemos la de B3 es igual a B1 más B1. A esta lesión donde se abre la pelvis, que yo lo puedo ver en las radiografías, como se ha abierto, le llamo el libro abierto. Ahora, estas lesiones de acá son más complejas. Y la lesión de tipo C3 se puede inclusive presentar en pacientes que son de muy difícil manejo, donde ha habido demasiada liberación de energía, o sea, ha sido un accidente muy aparatoso y posiblemente pueda haber lesiones pulmonares, renales, etc. O sea, esto acompaña al paciente en una lesión seria y que puede ser motivo de que pueda el paciente inclusive fallecer. Como vemos aquí, la C1 se ha roto la parte anterior, puede ser ruptura de la sífisis, pero se han roto los ligamentos sacroiliacos anteriores y posteriores. Acá también, pero se ha abierto el libro abierto de un lado, por eso es C1 más D1. Y acá tengo C1 más C1, ¿no? Los dos lados. Una lesión muy seria. Queda sin sujeción. ¿Para dónde pasaría la fuerza? La fuerza viene de la columna, llega a esta zona del sacro y por estos ligamentos pasa a la pelvis, de la pelvis pasa a la zona acetabular y de los fémures. Entonces no hay forma de sujeción. Vamos a ver los diferentes tipos. Estos son simples tornillos, acá puede ser solamente con el reposo. Esto es lo que pasa en los ancianos, ¿no? Se fracturan las ramas. Este ya es un poco más complejo, los sacros, ya hemos visto las lesiones del sacro, así que no la vamos a ver. Aquí de reposo en cama y con el tiempo estos pacientes caminan. Algunos ya les están poniendo tornillos, pero fácilmente con reposo en cama 3 o 4 semanas, con restricción de actividades, el anciano vuelve a hacer sus actividades relativamente normales. Estas son las de tipo B. Esta es la de tipo B, como vemos aquí en el video, se abre, los ligamentos sacroiliacos posteriores están indemnes, puede haber lesión de ambos sacroiliacos y el tratamiento, si tengo un libro abierto, lo que consiste es en cerrar el libro, ¿no? Y eso lo puedo hacer con vendajes como este, con ortésicos como este, con este marco de GAMS, con fijador externo, sea este fijador externo, o con placas y tornillos, ¿no? Aquí estamos poniendo un fijador externo, se han anclado en la pelvis y se ponen los marcos, como en este caso. ¿No? Nosotros tenemos un fijador, ponemos el método de Aibar, pero lo anclamos en la zona supraacetabular. Aquí hacemos una incisión tipo cesárea, llegamos hasta la pelvis, cerramos el libro y le ponemos una plaquita con tornillos como se ve aquí. Es una placa de reconstrucción que es esta de aquí. Y se cierra la herida y ya tenemos la pelvis cerrada. Entonces, en este tipo de lesiones de libro abierto lo que consiste es en cerrar. ¿Qué hacemos con el ligamento sacroiliacos anteriores? Nada, esto después se va a reparar. Así que cerramos solamente el libro con los diferentes métodos de tratamiento que tenemos. A veces el vendaje, cuando es en emergencia, ¿con qué finalidad? Con la pelvis abierta acumula mucho sangrado, entonces el cirujano se desespera y dice, oye, ya le estoy pasando 2 bolsas, 3 bolsas, 4 bolsas de sangre y este sigue en shock. Entonces nosotros le ayudamos, ponemos este vendaje con una sábana y al cerrar limitamos la zona donde ocurre el sangrado y con eso ayudamos bastante. Y si tenemos el fijador externo lo ponemos en ese momento, porque tener placas y tornillos a veces es un poquito más difícil en los hospitales de salud también. Pero si tenemos una lesión de tipo 3, que estas son fracturas feas y malas, entonces ya se complica la cosa. Entonces aquí no solamente tengo que cerrar el libro, sino tengo que hacer algo para que esta articulación sacroiliaca quede estable. Entonces aquí tengo la posibilidad, como vamos a ver en el video, de inicialmente cerrar la pelvis. Ya no corre, creo.
y así ahí va por ahí. ¿O no? A ver. Es automático. Sí, primero cerramos anterior y lo podemos hacer con un fijador externo o acá le estamos poniendo una placa con tornillos, ¿no? Primero lo reducen, antes, obviamente, Full. Ya, solamente faltan 10 minutos o 5 de la mañana. Y ahí acabó. Ya. Y la parte posterior le ponemos este aparato que es una guía y le pongo un tornillo canulado y cierro la pelvis. Entonces estos tornillos que ven aquí atravesados van ahí, pero tengo que hacerlo sin invadir la médula porque si no provoco una lesión. Aquí por ejemplo está en el cuerpo, aquí está la zona medular, entonces tengo que hacerlo con aparato de intensificador de imagen. Y esto es para que vean, no es para que ustedes lo estudien, lo complejo que viene el paciente y dónde es que entra a trabajar el traumatólogo. Viene a trabajar acá cuando la respuesta es inestable, hace una evaluación y estabiliza la pelvis mediante un marco anterior como hemos visto. Y estas son las lesiones asociadas que puede haber, hemorragia, que es la complicación más frecuente porque acá hay vasos importantes. A veces hay shock, puede llegar, si hay shock temprano puede haber muerte en el paciente. Las lesiones de tipo neurológicas, ¿no? Las lesiones de raíces, las lesiones del nervio periférico, la trombosis, por eso se le da tratamiento antitrombótico, la embolia pulmonar es importante, ¿no? Y hay que darle tromboprofilaxia una vez que la hemorragia ha pasado, ¿no? Y esto ocurre porque los pacientes muchas veces están encamados. Pueden haber lesiones vesicales, cadera de mariposa, generalmente roturas parciales, lesiones de vejiga, estas son de la uretra, las lesiones de vejiga, porque la vejiga está inmediatamente atrás nomás de la pelvis. Puede haber estenosis uretral, disfunción sexual e impotencia. Y para el diagnóstico hay que hacer las tomografías, arteriografías, cistografías, uretrografías. El soporte vital es importante, la analgesia, el manejo multidisciplinario, el pronóstico, la mortalidad. La mortalidad en adultos es del 10%, en niños de 5%, pero si hay una fractura abierta, la mortalidad sube a 30% y si hay hipotensión hasta 50%. Si tienen alguna pregunta, ahí terminamos.